Bien, muy buenas noches para todos. Siendo las 7:06 de la noche, damos inicio con la sesión del día de hoy. Comenzamos revisando nuestro cronograma de actividades y vamos a evidenciar lo que tenemos para la presente semana. Como en las sesiones anteriores, vamos a abordar diferentes actividades de aprendizaje, pero estas van enfocadas hacia el desarrollo de los últimos entregables que se deben realizar a la hora de entregar un desarrollo de software a nivel profesional. Bien. En este caso, las actividades de aprendizaje que comprenden son la primera, elaborar un manual de usuario; el segundo, lo que es la parte de la capacitación de usuarios y realización de pruebas de aceptación; y la última, que es elaboración de actas de entrega. Bien, todo esto está dentro del resultado de aprendizaje e implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente, y aquí está la descripción de cuáles son las evidencias que se deben entregar. Entonces, para la primera actividad de aprendizaje, que es elaborar el manual de usuario, la evidencia es elaborar el manual de usuario de acuerdo con las funcionalidades del software. La segunda, que es capacitar a los usuarios y realizar pruebas de aceptación, entonces sería elaborar el plan de pruebas de capacitación y pruebas de aceptación del cliente. Y por último, pues el documento, que es el acta de entrega, que sería el compendio de la información que se está generando. Bien. Ahora, este último resultado de aprendizaje y estas últimas actividades comprenden a las últimas que se ven desde el componente técnico de la fase 3 o la fase de ejecución. ¿Listo? A partir de la siguiente semana arrancamos fase 4, que sería fase de evaluación, para que por favor entonces estemos atentos y estemos pendientes de todo lo que nos compete de ahora en adelante. Bien, vale. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver la descripción en la guía de aprendizaje de lo que tenemos que realizar en las actividades y en las evidencias que se están solicitando para la presente semana. Entonces, la primera actividad de aprendizaje, que es la que tenemos ahí en pantalla, que es elaborar el manual de usuario, ¿no? Entonces, esta actividad se centra en la introducción a los diferentes tipos de instrumentos y estrategias más comúnmente utilizadas como apoyo al proceso de entrega de un producto de software durante la fase de implantación, y de la cual se espera obtener los conocimientos necesarios para la elaboración de un manual de usuario de la aplicación a desarrollar. ¿Listo? Al igual que las evidencias de la semana pasada, todo se centra en este documento que se llama Actividades de documentación, entregas de software en los procesos de implantación, que es este documento que tenemos nosotros acá. Bien. La ventaja que tenemos es que en la sesión anterior nosotros ya explicamos la información o la temática que aquí tenemos para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, aquí está lo que es la documentación, manuales técnicos, la diferencia con manuales de usuario, que esto se explicó en la sesión anterior. Acá está todo lo que tiene que ver con capacitación de usuarios, plan de capacitación, videotutoriales y lo que es la parte de entrega del software a implantar, ¿no? Entonces, en este caso, la evidencia consiste en que el aprendiz tendrá la posibilidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo del programa, especialmente en este componente formativo, por medio de la construcción de un manual de usuario de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo. ¿Listo? Manual de usuario por construir debe considerar los siguientes elementos. Entonces, una guía sobre cómo usar las funciones del sistema, descripciones de alto nivel y particulares de los componentes, menús y submenús, instrucciones de ingreso y consulta de información, flujos de trabajo e imágenes representativas o capturas de pantalla. Bien, entonces se recomienda revisar la guía para la elaboración de manuales de usuario y los sistemas de información aplicada por el Departamento Nacional de Planeación, disponible en, aquí está. Bien, vale. La siguiente, que es capacitar a los usuarios y realizar las pruebas de aceptación,
la actividad. Entonces, acá esta se centra en la introducción a los diferentes tipos de instrumentos y estrategias más comúnmente utilizadas como apoyo al proceso de entrega de un producto de software durante la fase de implantación, ¿no? Entonces nos centramos en ese mismo documento y acá está la descripción de qué es lo que se tiene que realizar dentro de la entrega de esta evidencia. Entonces, esta evidencia el aprendiz deberá utilizar su creatividad para la construcción de un video tutorial con las funcionalidades más importantes del software desarrollado como proyecto formativo y adicionalmente elaborar un libreto de las acciones a realizar para la capacitación con los usuarios finales del producto desarrollado. El libreto y el video tutorial debe ser orientado a un grupo específico de usuarios si es que el software a presentar posee varias funcionalidades para diferentes tipos de roles. Construye un guión pensando en un proceso de capacitación de 45 minutos donde se apoya activamente el video tutorial construido. ¿Listo? Se debe entregar el libreto del plan de capacitación y el enlace del video tutorial que ustedes están elaborando. ¿Listo? Por favor, no vayan a subir el video al espacio de la plataforma de Sajuna porque ustedes saben que vamos a tener inconvenientes por tamaños. Entonces, dentro del libreto, en la última parte, en la última sección, me agregan por favor el enlace del video tutorial que ustedes tengan cargado a un repositorio o a un canal, ¿sí? Así sea en privado, pues para poderlo ver. Suben el documento con esa información, ¿listo? Y la última evidencia, que es elaborar actas de entrega. Entonces, esta actividad se centra en la introducción de diferentes tipos de instrumentos y estrategias comúnmente utilizadas en el apoyo a la entrega del software, ¿listo? Acá está la descripción. Entonces, en esta evidencia, el aprendiz de construir el modelo de dos actas que son usadas al final del proceso de implantación del software, las cuales son el acta de satisfacción del cliente en el proceso de capacitación del sistema y el acta final de entrega del software. Bien, recuerde que solo se debe construir el modelo de las actas, entonces tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos para elaborar la acta asociada a la capacitación. Entonces, debe identificarse claramente el momento de la capacitación, la persona que la realizó, cuáles son los objetivos que se abordan y cuáles son los temas desarrollados, por últimos, conclusiones y temas. Para el acta final de entrega, entonces se recomienda incluir los siguientes aspectos. Capturar la información de la persona que recibe el sistema, descripción general del producto o servicio entregado, observaciones y firmas. Bien. Las actas no deben limitarse a incluir únicamente los ítems sugeridos en esta guía. Se invita a que el aprendiz explore bibliografía, perdón, existente o cualquier otro recurso disponible para complementar la información que considere pertinente. Bien, entonces se debe seguir lo que son las normas básicas de presentación de un documento escrito, ¿sí? Para que por favor lo entreguen. Por favor lo suben en un solo documento o ya sea en un archivo comprimido, en un zip, en un RAR. Sí, en donde esté bien identificado qué es acta de capacitación y acta final de entrega. Bien, entonces con esto nosotros ya tenemos lo que son la descripción de las evidencias que tenemos para la presente semana. Como les dije hace un momento, dentro de este documento que es el de actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación, hace una semana nosotros trabajamos o hicimos una descripción de cuáles son los documentos que se establecen o se definen para la entrega de un producto de software en sus etapas finales. Bien. Acá tenemos nosotros lo que son las diferencias principales dentro de los tipos de manuales que se deben generar, los tipos de capacitaciones que se deben generar, ¿sí? Estas pruebas y actas de entrega y todo lo que tiene que ver, todo relacionado a lo que es esta parte de la entrega de este tipo de evidencias. Lo que sucede ahora es que se va a pedir lo que es información puntual o información directa de lo que se debe realizar dentro de la construcción de este tipo de documentos. Entonces, acá tenemos nosotros lo que es una pequeña presentación en donde está este contenido que tenemos que nosotros desarrollar dentro de esa entrega. ¿Listo? Permítame un segundo, por favor.
Bien, continuemos. Entonces, esta presentación, entonces sería lo que es el cierre profesional de proyectos de software, ¿no? Entonces es llevar ese código, ¿sí? En una herramienta usable, documentada y entregada de manera formal. Bien. Del código a la herramienta. Entonces, a partir de este momento, el software deja de ser una línea de código y se convierte en una herramienta que un usuario va a tener la capacidad de poder utilizar sin ayuda, pero requiere de una base o un tipo de documentación, ¿sí? Para que éste pueda utilizar el software de manera normal, ¿sí? Tal cual como fue diseñado, ¿no? Entonces, en este caso, se requiere de una documentación, de una capacitación y una entrega formal. Esto es lo que se distingue dentro de un desarrollador, ¿sí? Y un programador normal. Bien. Entonces, aquí está la ruta de cierre del proyecto, arrancando con lo que es el manual de usuario, capacitación y prueba de validación y actas de entrega. Entonces, estas tres fases son muy importantes porque estas garantizan que el cliente reciba de manera satisfactoria ese desarrollo que nosotros estamos realizando. Bien. Primera fase, manual de usuario. Entonces, el manual de usuario, ¿sí? Es un documento en donde se debe contener todo lo que es la descripción del funcionamiento de ese software, ¿no? Entonces, ese manual debe responder a tres preguntas principales, las cuales son, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa si lo hago bien o si lo hago mal? ¿Listo? Entonces, debe describir la tarea paso a paso desde la perspectiva del usuario. Ahora, tienen que tener ustedes mucho cuidado esto cómo se describe, porque esto se debe describir en un lenguaje sencillo, ¿sí? Lo menos técnico posible para que el usuario o la persona que vaya a recibir este software y tenga esta información tenga la capacidad de entender las funcionalidades, ¿sí? De todas las herramientas que tenemos dentro del sistema. Lógico, dependiendo del tipo de producto o el tipo de población que nosotros abordando, eh, hay que tener en cuenta, ¿sí? Ese tipo de lenguaje que se aborda dentro de la entrega de eso. Aún así, ustedes deben tener cuidado, deben tener presente esto cómo es que se debe realizar, ¿sí? Para que esto se entregue de manera satisfactoria y sea completamente entendible para esto que tenemos ahí. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Entonces debe describirse paso a paso de manera detallada, con muchas imágenes, para que el usuario encuentre las descripciones, ¿sí? Las similitudes de todos los pasos que se deben desarrollar para poder hacer o para poder aplicar las funcionalidades, ¿sí? Con respecto a eso. ¿Qué pasa después? Entonces, ¿cuál sería el resultado esperado y de qué manera se debe hacer ese manejo de esos errores? Bien. Estructura de manual de usuario. Entonces tenemos 5 partes o 5 etapas que se debe tener en cuenta entre la estructura de los manuales de usuario, que son las que tenemos ahí en pantalla. ¿Listo? Entonces comenzamos con lo que es el acceso al sistema.
Entonces, debe describirse de qué manera el usuario ingresa con sus credenciales, usuario y contraseña, qué enlaces debe tener o de qué manera debe acceder a esa herramienta, ¿sí? Y cuáles son los primeros pasos que se deben realizar para poder ingresar a ese aplicativo o ese desarrollo que nosotros estamos haciendo. Bien. La segunda parte de la navegación general, entonces debe mostrar las diferentes interfaces de usuario que ahí se tienen, ¿sí? De qué manera se despliegan los menús, cuáles son las secciones principales que se tienen, ¿sí? Y cuál es el flujo básico que debe incurrirse o que debe eh, surgir dentro del funcionamiento normal de ese aplicativo que nosotros estamos haciendo. Se debe hacer la descripción de mínimo dos procesos clave como tal, en donde se debe documentar paso a paso y con todo el detalle cuáles son las funciones críticas que se deben desarrollar dentro de este sistema. Ahora, en el flujo completo debe escribir un caso de cómo es el uso normal de este aplicativo. Debe describir desde la parte del acceso, control de la información, despliegue de la información y todo lo que concierne dentro del funcionamiento básico de este desarrollo que nosotros estamos haciendo. Y por último, y muy importante, debe tener una tabla en donde describa, ¿sí? Con un tipo de codificación, cuáles son los errores que se pueden presentar para que el usuario cuando esté utilizando la herramienta y le salte alguna alerta, pueda remitirse directamente a esta sección y pueda identificar, verificar y poder hacer las acciones que correspondan para poder solucionar a los errores que puedan surgir dentro del funcionamiento de este software que ellos están utilizando, que están ejecutando. Errores muy comunes que surgen dentro del desarrollo de un manual. Entonces, error, explicar pantallas. No hay que describir qué es lo que se ve, sino qué es lo que se hace ahí dentro de esa pantalla. Otro de los errores es que hay pasos que se saltan, ¿no? Entonces, si un usuario nuevo no puede reproducirla, no es un manual. Tienen que hacer eso paso por paso. No tienen ustedes que asumir de que el usuario sabe o intuye, ¿sí? Cuáles son los pasos lógicos que ahí se están surgiendo, sino que ellos deben ver paso a paso, parte por parte, qué es lo que se está haciendo ahí. Lenguaje técnico. Esto no es para lenguaje, esto no es para programadores, es para usuarios. ¿Listo? En este caso, ustedes siempre tienen que pensar en el usuario objetivo. Bien, lógico, como hablamos hace un rato. O sea, no estamos hablando de un usuario, o sea, tenemos un usuario que está caracterizado dentro de una población, ¿no? Si es un usuario financiero, si es un estudiante, si es un infante, si es una persona mayor, ¿no? Entonces lo tenemos que orientar siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta cuál es el público objetivo, ¿sí? Y cuál es o sea, establecerlo de una manera básica para que la persona lo pueda entender. Y otro de los errores es sin contexto. Entonces, cada tarea necesita su propósito específico para que eso se describa. Acá tenemos algo muy importante y es una regla de oro que dice que si un usuario sin conocimientos técnicos no puede seguir el manual, eso necesita una revisión y una vuelta, una reescritura de este contenido. Bien. Con esto nosotros ya tenemos lo que es la descripción de esta primera fase, o esta primera etapa de entre las evidencias que tenemos que entregar en la presente semana, que es ese manual de usuario. Entonces, ahora, segundo, tenemos lo que es el plan de capacitación, desarrollo de video y estas pruebas de implantación. Entonces, más allá de la codocumentación, no basta con escribir un manual, ahora debemos garantizar que realmente puedan usar el sistema a través de la capacitación efectiva, ¿no? Entonces, el manual es la guía escrita o de referencia que tienen los usuarios, la capacitación es la transferencia activa del uso y estas pruebas, pues, es la aceptación formal del usuario. Dentro de la realización de esta capacitación se debe documentar cuáles, o sea, las funcionalidades que se van a desarrollar, de qué manera se van a desarrollar, ¿sí? Las técnicas y la metodología que se van a implementar y al final se hace una prueba
en donde los usuarios que asistieron en la capacitación se evidencia de que ellos pudieron o no pudieron, ¿sí? Con el uso del funcionamiento de esto que nosotros estamos desarrollando. Bien, aquí tenemos nosotros lo que es esa prueba de aceptación y qué debe tener. Entonces, esto comprueba si lo que ofrecemos realmente funciona para el usuario final. No es una prueba técnica, es una validación de negocio. Entonces, caso real, se debe plantear un escenario del día a día del usuario. Se deben utilizar información representativa del entorno productivo. Se debe tener un criterio preciso y exacto, ¿sí? De qué se considera un fallo o un éxito dentro del funcionamiento y se debe tomar capturas, ¿sí? De pantalla del registro del proceso que tenemos ahí, ¿no? Entonces, si estas pruebas de aceptación no se hacen, entonces el resultado que se debe tener ahí es que esto debe evidenciar que lo que nosotros estamos generando funciona o no funciona, ¿no? Entonces se debe plantear un objetivo y se debe medir si este objetivo se cumplió o no se cumplió de manera satisfactoria. Lo último que tenemos acá es lo que es las actas, las actas y el cierre formal. Entonces tenemos nosotros las dos cosas que tenemos que presentar, ¿sí? Esto, como les dije yo a ustedes hace un momento, perdón, esto debe contener esa información de lo que nosotros acabamos de generar, porque esto debe generar una trazabilidad de todo lo que se hizo, lo que es la entrega de manuales y lo que es la capacitación y la entrega del software. Esto también lo utilizamos nosotros como un documento, ¿sí? En el que nosotros le decimos al cliente qué es exactamente lo que se entregó, ¿sí? ¿Cuáles fueron los planes que se siguieron para que la población del cliente adoptara el funcionamiento de este software? ¿Sí? Y establecemos nosotros los límites claros hasta donde nosotros llegamos o nosotros llevamos. Bien. Esto también deja una constancia formal de que el documento se entregó a satisfacción, ¿sí? Y hasta ahí se toma y se cierra esto que tenemos ahí. Entonces, el primer documento que tenemos aquí escrito de cuándo se capacitó, entonces de tener una fecha y una hora, a quién se capacitó, el grupo poblacional que hablamos, quién asistió, una lista de asistencia con firmas de las personas, qué se explicó, debe tener una agenda del minuto a minuto, así lo llamo yo, del minuto a minuto, de cómo se desarrolló, cómo se ejecutó ese plan, cuáles son los resultados esperados y las observaciones. Bien, acta final de entrega, entonces, ¿qué es lo que se entrega? ¿A quién se entrega? ¿Qué versión de software? ¿Qué incluye? ¿Qué funcionalidades? ¿Qué no se incluye? Bien. Entonces, las actas generan trazabilidad, protegen al desarrollador contra solicitudes fuera de alcance y deja constancia formal de la entrega. ¿Listo? La sección de exclusiones es muy importante porque aquí se define el límite de qué es lo que se entregó y qué funcionalidades no están comprendidas dentro de esto, para que el cliente no vaya a generar reclamaciones futuras porque están por fuera del alcance dentro del desarrollo de ese proyecto que se realizó. ¿Listo? Bien. Acá tenemos nosotros algunas de las cosas que se deben anticipar dentro del desarrollo, ¿sí? Entonces, falta de descripción, debe dejarse muy claro qué se entregó. No anexar manual ni video ni nada de eso dentro de estas últimas actas que se hacen. Y las exclusiones que se deben tener porque después el cliente puede reclamar. Para el desarrollo de estas actividades, como con las evidencias anteriores que se han generado, me tomé la libertad de generar unos, una estructura, ¿sí? Unas plantillas para la generación de estas evidencias.
son plantillas sugeridas, no son plantillas obligatorias, para que ustedes tengan en cuenta en el desarrollo de las actividades de esto que tenemos acá. Entonces, acá tenemos lo que es el manual usuario, el nombre del sistema, la versión, fecha, autor, programa, que es de ustedes. Acá está lo que es el control de cambios. Entonces, es una tabla. Acá esto se debe organizar como una tabla en donde está la versión del manual, la fecha, ¿sí? Y quién fue el autor. Bien, acá está la tabla de contenido con todos los temas que se deben tener. Acá hay una introducción, que es una descripción pues, de lo que debe hacer el manual. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Este manual tiene como objetivo orientar al usuario final en el uso correcto del sistema, proporcionando instrucciones simples, claras sobre funcionalidades principales. La actividad se centra en presentar un formato paso a paso de todo lo que es la generación de esto. Ojo que esto es un ejemplo, ¿no? El alcance y el público objetivo, entonces aquí está. Perfiles de operador, administrativos. Eso ya depende de lo que ustedes están haciendo. Requisitos previos, entonces, ¿qué debe contener el sistema? ¿Cuáles son los roles que se tiene dentro del sistema y cuáles son los permisos que se tienen? Esto es muy importante que esté escrito dentro del manual. La descripción del acceso del sistema, entonces aquí está el paso a paso, cuáles son los resultados esperados, ¿sí? ¿Cómo es el sistema de navegación general? ¿Cómo se hace la descripción de los procedimientos? Primer, segundo procedimiento, resultados esperados, cómo se hace el flujo y lo que acabamos de hablar. Bien, y todo esto. De la misma forma, están descritas las otras evidencias, las otras plantillas, perdón. Entonces, acá está lo que es la descripción del plan de capacitación, lo de las pruebas, igual ahí está punto por punto, ustedes deciden si lo quieren seguir. Acá está lo que es la agenda del minuto a minuto, ¿sí? De 0 a 5, de 5 a 20, 20 a 35 y 40 a 45, ¿no? Acá está lo que es la estructura del video, o sea, más o menos como una especie de guión. Ojo que esto es un ejemplo. ¿Listo? Y todo lo demás. Y por último, acá tenemos nosotros un ejemplo de una plantilla de cómo se debe generar estas actas de capacitación y entrega del software. Las dos están en una, pues la pueden generar así o la generan por aparte. ¿Listo? Con esto entonces sería todo lo que ustedes deben tener en cuenta para el desarrollo de esta evidencia que deben presentar, ¿vale? Les compartiré que ustedes ya lo deben tener. Aquí está el documento guía que está referenciado en la guía de aprendizaje de según el Departamento Nacional de Planeación, pues cómo se deben elaborar esos manuales para que lo tengan en cuenta. Les voy a enviar la presentación que acaban de ver y esos formatos. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Gracias a ustedes por su asistencia y nos vemos la próxima clase. Chao, chao.